A ver, ¿y si te dijera que la herramienta más poderosa para construir una fortuna no es una estrategia de inversión súper compleja, ¿Sí no? sino un simple cuaderno, uno que se empieza a usar a los 8 años? Hoy vamos a analizar una idea que, según una de nuestras fuentes, transformó a un niño en, bueno, posiblemente el hombre más rico de la historia. Es una idea fascinante, la verdad. Estamos hablando del capítulo El poder del ahorro del libro Principios del poder de Sergio Feller. Y el principio que propone es, a primera vista, muy simple. Sí, ¿cuál es? Enséñale a tus hijos sobre la importancia del ahorro desde muy temprana edad. Pero la historia que lo sustenta, ahí es donde está la verdadera profundidad. Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo este principio, a través de la increíble historia de John D. Rockefeller, nos da lecciones no solo sobre dinero, No, para nada. sino sobre disciplina, sobre poder personal y sobre cómo se construye un legado que, bueno, que dura generaciones. Lo interesante es que esto va más allá de un manual de finanzas. Es un análisis casi psicológico. Veremos cómo un hábito infantil forjó una mentalidad que después administró un imperio. Vamos a explorar la historia, a desglosar las lecciones y, lo más importante, a ver si esa disciplina del siglo XIX tiene alguna relevancia hoy. Bien, empecemos por el principio de todo. Para entender el poder de este hábito tenemos que viajar a Richford, Nueva York, a mediados del siglo XIX. Y no para hablar del magnate de Standard Oil que todos conocemos, No. sino de un niño llamado John D. Rockefeller. Un niño cuya educación financiera fue, digamos, poco convencional. Su padre, William, era un vendedor ambulante y las fuentes lo describen con métodos cuestionables. Suena un eufemismo. Totalmente. Un personaje astuto, a veces errático, pero con una convicción de hierro. Su hijo debía entender el valor real de cada centavo. Y su método no fue una charla, ¿no? Fue una imposición. A los 8 años, el pequeño John empezó a recibir una asignación semanal, pero venía con una regla de oro innegociable. ¿Cuál era? Tenía que llevar un libro de cuentas, anotar absolutamente todo, cada centavo que entraba, cada centavo que salía. Imagínate eso para un chico de 8 años. Es una tarea que para la mayoría sería, no sé, una tortura. Pero para Rockefeller se convirtió en la estructura central de su vida. Claro. Y ese hábito culminó años después en su famoso cuaderno, el Ledger, que empezó a los 16 años cuando consiguió su primer trabajo como asistente contable. Y hay una de sus primeras entradas que a mí me pareció increíble cuando la leí. Es de una simpleza, es brutal. A ver. Recibí $50 de salario, gasté en comida y lavandería, guardé un poco, doné un centavo a la escuela dominical. ¡Wow! El nivel de detalle es asombroso. Registró la donación de un centavo. Y acá es donde la historia da un giro. Ese cuaderno, el Ledger A, no era solo un registro. Años después, ya multimillonario, Rockefeller se refería a él como su reliquia más sagrada. Su reliquia más sagrada. No era un documento contable, era la prueba tangible de su autonomía, su primer acto de control sobre su propio destino. Entiendo el punto sobre el control, pero me pregunto cuánta gente hoy en día tiene la fortaleza mental para mantener esa disciplina. ¿Qué es lo primero que falla cuando alguien intenta adoptar este hábito? Precisamente el propósito. Para la mayoría, es una tarea. Para Rockefeller, se convirtió en una filosofía. Y esto se ve en su famosa frugalidad. Ah, sí, eso es conocidísimo. La gente se escandalizaba de que el hombre más rico del mundo usara el mismo par de zapatos hasta que se deshacían, o que reutilizara el papel de carta. No era tacañería como muchos pensaban. Claro, no se trataba de que no pudiera comprar zapatos nuevos. Exacto. Era la manifestación de un principio fundamental que aprendió de niño. Su riqueza no se construyó solo por su genio para los negocios y cuánto ganaba, sino por la disciplina. por la disciplina con la que cuidaba lo que ya tenía. El principio es que el dominio sobre lo pequeño te entrena para el dominio sobre lo grande. Ese cuaderno fue su campo de entrenamiento para, eventualmente, controlar un imperio. Y lo que es aún más impactante es que esta práctica no terminó con él. Se convirtió en una tradición familiar, casi en un rito de iniciación. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., heredó lo que el autor llama una obsesión por el orden financiero. Y no solo la heredó, la sistematizó.
La convirtió en un método educativo formal para la siguiente generación. Sí, el sistema Rockefeller para niños era increíblemente específico. Tenía 4 reglas que sus 5 hijos, incluido David Rockefeller, futuro presidente del Chase Manhattan Bank, debían seguir a rajatabla. A ver, contame las reglas. La primera, recibir una asignación semanal fija. La segunda, donar el 10% a obras benéficas. Ahí ya tenés una lección poderosísima, ¿no? El dinero no es solo para el beneficio propio, es una herramienta con impacto social. Totalmente. La tercera regla era ahorrar otro 10%. Y la cuarta, la más importante, registrar absolutamente todo en su propio libro de cuentas. El libro dice que no había escapatoria. Suena como un sistema perfecto, pero también un poco frío y transaccional para criar a un niño, ¿no? ¿No se corre el riesgo de enseñar que el valor de todo es puramente monetario? Es una excelente pregunta, y creo que la respuesta está en la perspectiva de quienes lo vivieron. David Rockefeller recordaba haber empezado su primer cuaderno de finanzas a los 6 años. 6 años. A los 6, una locura. Y lo que él decía es que ese hábito no le enseñó sobre dinero, sino que le enseñó a pensar a largo plazo y, esta es la frase clave, le dio un sentido de control interno. Esa frase, sentido de control interno, es el núcleo de todo esto. No les estaban enseñando a ser ricos. ¿No? Les estaban enseñando a ser administradores conscientes de sus recursos. La práctica no es sobre finanzas, es un entrenamiento mental. Enseña a posponer la gratificación, a tomar decisiones deliberadas en lugar de reaccionar a impulsos. Esas son las habilidades fundamentales del poder personal, aplicables a cualquier área de la vida. Esa imagen de David Rockefeller a los 6 años con su cuaderno es potentísima y me hace pensar en las lecciones que realmente se internalizan con un hábito así, más allá del dinero. ¿Qué es lo que realmente se aprende a notar cada centavo? Creo que la primera lección, y la más evidente, es que el hábito construye el destino. Lo que empezó como una exigencia paterna para un niño de 8 años se transformó en la base operativa de un imperio. Es el poder del interés compuesto. Exacto, pero aplicado a la conducta humana. Demuestra que pequeñas acciones, si se sostienen con una constancia implacable, tienen un impacto mucho más monumental que cualquier golpe de suerte. Entendido. Pero muchas personas intentan crear hábitos y fracasan. ¿Qué hizo que este en particular fuera tan efectivo? ¿Fue solo la presión familiar o hay algo más en el acto de registrar? Creo que fue el circuito de retroalimentación inmediata. No era solo ahorrar, era ahorrar y registrarlo. El acto de escribirlo lo hace real. Te enfrentas a tus decisiones en blanco y negro. Es un espejo. Es un espejo muy poderoso. Cada semana, al revisar su cuaderno, Rockefeller no solo veía números, veía un reflejo de su comportamiento. Te obliga a ser consciente. Eso me lleva a la segunda lección que se desprende del texto. Controlar tu dinero es controlar tu vida. En Ledger A era un acto de soberanía personal. Exactamente. Pero, a ver, ¿cómo se traduce el acto de anotar un centavo en la capacidad de tomar decisiones multimillonarias? ¿Es solo disciplina o hay un cambio cognitivo que ocurre? Es una excelente pregunta. Lo que sugiere el libro es que al registrar cada gasto, Rockefeller se obligaba a justificar cada decisión, por pequeña que fuera. ¿Realmente necesito esto? ¿Está alineado con mis metas? Claro. Ese músculo de la deliberación, entrenado con centavos, es el mismo que luego se usa para decidir sobre inversiones de millones. Aprendes a separar el impulso de la estrategia. Quien controla sus finanzas, controla sus decisiones. Y quien controla sus decisiones, controla su vida. Después hay una idea que puede sonar contraintuitiva para muchos. La riqueza nace de la gestión, no solo del ingreso. Cierto. La gente asume que Rockefeller se hizo rico por sus empresas, y es verdad. Pero su poder financiero se consolidó y magnificó por cómo cuidaba lo que tenía. El ahorro, en su filosofía, no era privación. Era libertad. Era la compra de libertad. Eso suena bien. Pero para alguien que vive al día, la gestión puede parecer un lujo. ¿Cómo se aplica este principio cuando el ingreso apenas cubre lo básico? Es un punto crucial. La lección no es sobre la cantidad, es sobre el principio. Gestionar $10 con la misma disciplina que gestionarías 10 millones. El hábito de la conciencia financiera es escalable. Entiendo.
Y la libertad que genera no es necesariamente la de comprar un yate, sino la de no estar a merced del siguiente pago, de tener un pequeño colchón que te permita tomar una decisión que no esté basada en la desesperación. Esa es una forma de poder inmensa. Toda esta historia es fascinante, pero la pregunta del millón es si la disciplina de un magnate del siglo XIX tiene cabida en nuestro mundo de pagos instantáneos y deudas a un clic. ¿Por dónde empezaría alguien hoy? Es el gran desafío. El entorno moderno está diseñado para eliminar la fricción en el gasto, para fomentar el impulso. Totalmente. Por eso, los principios son más importantes que nunca, aunque las herramientas cambien. Y el primer paso que propone el libro no es una app ni una hoja de cálculo, es tener conversaciones reales sobre el dinero. Romper el tabú. Exactamente. En muchas familias, el dinero es un tema secreto, casi vergonzoso. La propuesta es abrir esa puerta, explicar de dónde viene, en qué se gasta, por qué se toman ciertas decisiones. No se trata de agobiar con problemas de adultos, sino de modelar que el dinero es un recurso que se gestiona con intención. Y luego está la idea de la asignación como herramienta de aprendizaje. Dar una suma fija y regular, pero con un giro importante. Permitir que cometan errores con ella. Este punto es fundamental. Muchos padres usan la asignación como un premio por buen comportamiento o la retiran como castigo. El libro argumenta que eso le quita su poder educativo. Lo convierte en otra cosa. Claro. El objetivo es que sea un campo de entrenamiento seguro. Que tu hijo gaste todo su dinero en algo inútil y después no pueda comprar lo que realmente quería. Es una lección sobre el costo de oportunidad que 1000 sermones jamás podrán igualar. Para que el ahorro no sea un concepto abstracto, el libro insiste en las metas tangibles. Ahorrar por si acaso no motiva a un niño. 0. Pero ahorrar para una bicicleta, una consola o ese viaje familiar lo hace real y emocionante. Se trata de dar un propósito al acto de posponer la gratificación. Y por supuesto, está el registro. Hoy no tiene por qué ser un ledger físico. Puede ser un cuaderno simple, una app en el teléfono o una hoja de cálculo compartida. Lo crucial es el acto de visualizar. La conciencia. Intenté hacer esto de registrar todo por una semana y es increíblemente revelador. Descubrí que gastaba una cantidad absurda en café solo porque no lo estaba viendo. La conciencia es el primer paso para el control. El libro también sugiere una forma de modernizar la enseñanza del crecimiento del dinero, que me encantó. Convertir el interés compuesto en un juego. Sí, esta es una idea brillante para los que ya son un poco más grandes. Se puede crear una cartera ficticia en una plataforma de inversión, poner $10,000 virtuales en un ETF que siga al mercado y observar juntos cómo crece. Claro, no es especular. No, para nada. La clave es que no estás enseñando a elegir acciones ganadoras. Estás mostrando el poder de la diversificación y el crecimiento compuesto del mercado. Es la forma más visual de entender que el dinero puede trabajar para uno. Y todo esto nos lleva a un punto más psicológico. Asociar el ahorro con la libertad, no con la restricción. La narrativa común es que ahorrar es privarse de algo hoy. Hay que darle la vuelta a ese marco. Ahorrar no es un acto de carencia, es un acto de poder. Es darte el poder de elegir en el futuro. Es la libertad de poder renunciar a un trabajo que odias, de empezar un proyecto, de manejar una emergencia sin que tu mundo se desmorone. El ahorro es comprar opciones para tu yo futuro. Y finalmente todo se sostiene sobre el pilar que ya mencionamos, el ejemplo personal. Más que los discursos, lo que educa es la conducta. Sí. Si los hijos ven a sus padres planificar, ahorrar, postergar un gasto para alcanzar una meta mayor, lo internalizan sin necesidad de una sola palabra. Absolutamente. La conducta de los padres es la referencia silenciosa y más potente. Al final, como dice una de las frases del capítulo, un hijo que aprende a ahorrar temprano no solo está aprendiendo a manejar dinero, está aprendiendo a manejar su vida. Definitivamente. Es una perspectiva que cambia el enfoque por completo. La historia de Rockefeller nos muestra el poder de llevar un registro detallado de nuestro capital financiero. Y esto me deja con una pregunta. Si este método funciona también para el dinero, ¿qué pasaría si aplicáramos un Ledger a otros de nuestros recursos más finitos y valiosos, como nuestro tiempo o nuestra atención? ¿Qué patrones descubriríamos y qué control ganaríamos sobre nuestras vidas si registráramos, con la misma disciplina, en qué invertimos cada hora del día o cada gramo de nuestro foco mental? Para quienes quieran profundizar en estas ideas,
Les invitamos a visitar la cuenta de Instagram de Sergio Feller para obtener el libro Principios del Poder. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder en Spotify. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbalo ahora. Envía la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.